resistencias neuróticas al desconfinamiento. Nos parece muy importante este título, independientemente del momento en que cada ciudad, cada país se encuentre en relación, digamos, a la emergencia mundial que se dio a raíz de fenómeno del COVID, ¿no? A nivel tal cual de los peligros reales que podían existir de contagiarse y de enfermarse y de agravarse del virus, del coronavirus, y junto con eso las medidas, ahora sí, biopolíticas instaladas a nivel mundial por los distintos países y por los distintos municipios. Y sin duda teniendo a nivel mundial como referente a la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones que va haciendo o no. El día de hoy yo quisiera hablar sobre todo de la cuestión neurótica, de las resistencias neuróticas, en este caso al confinamiento, pero por supuesto que cuando hablamos de resistencias en el campo psicoanalítico, nos referimos a las resistencias a hacer, para empezar, un proceso analítico, a continuar un proceso analítico y en muchos casos a también las resistencias o las dificultades de concluir un proceso analítico. Entonces están como tal las resistencias propias al psicoanálisis, que podríamos incluso tomarlas y dimensionarlas a nivel de la civilización misma, vamos, las resistencias de la civilización del ser humano a lo que el psicoanálisis nos enseña, al psicoanálisis mismo, y junto con eso a lo que el psicoanálisis nos enseña o a lo que el psicoanálisis nos provoca. Entonces, partiendo de este asunto, de este punto que nos va a llevar finalmente a lo que significa la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Es decir, podemos decir que la civilización se ha resistido al psicoanálisis para, a través del psicoanálisis, resistirse finalmente a la responsabilidad subjetiva, que es definitivamente uno de los efectos primordiales que produce un proceso analítico como tal. ¿Sí? También hemos dicho que esta responsabilidad subjetiva no solamente corresponde a los adultos como tal, sino a los adolescentes, a los niños que practican un psicoanálisis, pero que al final, sin duda, estaríamos pensando, junto con esta responsabilidad subjetiva, a la adultez misma. De ahí que sí hay puntos donde podríamos pensar qué tanto de esa adultez, ¿sí?, o de esa libertad de decisión o esa responsabilidad absoluta que uno pudiera tener con uno mismo en tanto adulto, pero el adulto en la línea de la responsabilidad subjetiva, es decir, que podrían haber una cantidad de sujetos adultos que no por ser adultos significa eso, que realmente asuman una responsabilidad subjetiva. ¿Cómo puede esto articularse con el gran efecto que ha producido el fenómeno biopolítico del coronavirus? Es decir, tendríamos que dejar de lado por un momento tal cual lo que significa la batalla a nivel biológico que puede tener ciertos individuos al contagiarse y agravarse del coronavirus. Ese sector de la población ahorita quedaría un poquito de lado y nos concentraríamos más bien en el sector de la población, que es la gran masa mundial
que ha experimentado sobre todo el confinamiento o el distanciamiento social o el aislamiento o la orden del quédate en casa. ¿Sí? Eh, y ahora, digamos, en este segundo tiempo, lo que significaría salir de casa. ¿Sí? Eh, lo que sería recuperar o relanzar nuestra vida cotidiana y junto con eso pues nuestra subjetividad dentro del otro social, del otro laboral. eh, y por qué estaríamos pensando nosotros que habría, digamos, un fortalecimiento de las resistencias neuróticas que ahora, a pesar del permiso o vamos del despeje o del gran peligro que hubiera en términos biológicos, una persona pudiera encontrar una serie de beneficios secundarios por eh, eh, el estar encerrado o el estar aislado o estar en una supuesta soledad que le implica haber hecho un cambio radical en su vida. Muchas personas hemos escuchado en la clínica decir a varias personas al menos que les ha venido muy bien el confinamiento. ¿Sí? Desde muchos ángulos, desde el pensar que es una persona más bien asocial, que es una persona que tiene dificultades para convivir en el ámbito laboral, incluso en el ámbito social, ¿sí? Que en pocas palabras está mucho mejor. Dejemos de lado por el momento también digamos los beneficios específicos de esto, de trabajar en la casa, de en muchos casos trabajar lo menos posible, en muchos casos no trabajar incluso y seguir recibiendo un ingreso fijo por parte del trabajo o del gobierno, ¿no? Y más allá de esas como evidentes, esos evidentes beneficios que pueden resultar en una eh, lógica yoica de decir, bueno, yo prefiero estar así a regresar y tener que estar en presencia física con la calle, el transporte, los medios sociales y los medios laborales. Más allá de esos beneficios que pudieran ser más lógicos, hay también otro tipo de beneficios como aquel que son como más neuróticos, como aquel en donde esta superinhibición, entre comillas, necesaria, vamos a ponerla, una superinhibición necesaria de suspender una función normal, ¿sí? Una inhibición como la suspensión de una función que debería o podría realizarse, pero que sin embargo no se realiza. En este caso justificada como medidas sanitarias, como para no desplomar o no saturar el sistema sanitario mundial. Entonces, esta superinhibición social o mundial que se ha impuesto como necesaria, ahora poco a poco irá levantándose. Pero la hipótesis o la tesis que tenemos es que esta inhibición pudo haber alimentado o fortalecido inhibiciones que el sujeto ya tenía previamente. ¿Sí? Es decir, dificultades o cosas que no podía hacer, pero que ahora se veían justificadas por la inhibición del confinamiento mundial. ¿Sí? Es decir, qué bueno que no tengo que ir a tal lugar ahora gracias al confinamiento del COVID, porque yo de por sí tengo una cantidad de dificultades para poder hacer mi trabajo o hacer mis estudios o vérmelas con el otro o la vergüenza o las penas que pueda cada quien tener, ¿no? Entonces, donde encuentra tal cual un reforzamiento a esas inhibiciones que el sujeto ya tenía y que ahora ante el desconfinamiento
empieza a muchas personas a pensar que ese desconfinamiento es ahora peligroso, pero no, ya no por el virus, sino porque lo que es peligroso, entre comillas, es volver a instalarme ahí donde estaba antes, ahí donde se me requería vérmelas con desinhibirme o vérmelas incluso en términos más puntuales con lo que es mi propio deseo. ¿Sí? No el deseo del otro, que bien puede confundirse aquí como el otro me está pidiendo que me quede en casa, o el otro de la ley, el otro de la razón me indica que tengo que hacer esto. Muy, muy en la línea no del adulto, sino del niño, ¿sí? O del infante que se le dice qué hacer. Y a algunos niños les cuesta menos trabajo que a otros obedecer o entender esas órdenes. ¿Sí? Pero así como en el niño, ahora en los adultos, entre comillas, ¿sí? El recuperar esa libertad y el recuperar esa responsabilidad y el volver a vivir y a sentir el desafío de las otras exigencias que no se reducen al quédate en casa con mayor o menor grado de razón. Eso tampoco lo vamos a tocar ahora. Simplemente el recuperar su deseo. ¿Sí? O sea, las resistencias también pueden interpretarse a las resistencias a lograr el reconocimiento no del gran otro, sino el reconocimiento de mi propio deseo. El cómo nos podemos resistir a reconocer y a ejercer nuestro propio deseo. Y que esa resistencia estaba, por así decir, encubierta, ¿sí? Velada por un mandato superior o por un deseo del otro superior o justificado del deténlo todo porque lo único que tienes que hacer es quedarte en casa, confinarte, lograr este distanciamiento social. Ahora que eso se va levantando, entonces el sujeto del inconsciente puede en muchos casos sentirse amenazado, ¿sí? En riesgo por el retorno de lo que era, digamos, su vida cotidiana y las exigencias que eso le implicaban, desde las más mínimas hasta las más profundas, de continuar sus proyectos, de sus pendientes, digamos, eh, hasta las más insignificantes como pudieran ser el tener que estar en el transporte público, aguantar a la gente, los empujones, el tiempo que se tiene que hacer para llegar al trabajo, regresar, el ver a fulano, el ver a mengano que no lo soporto o no me soportan, ese tipo de cosas o exigencias que son propias del despliegue de nuestro discurso en el otro, y en el otro social, en el otro laboral, incluso en el otro del terreno de lo amoroso. Mucha gente dejó de ver a sus parejas y ahora es momento de volverlas a ver y en muchas personas se le aparece la idea de qué es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Qué tanto es lo que cambió o qué tanto ya caducó? Hay, digamos, que también la idea de que muchas parejas van a terminar ahora que se vuelvan a ver. ¿Sí? Como que mucho tiempo pasó, cosas pasaron, cosas se revaloraron y ahora es momento de volverlas a anudar. Entonces sería así, como cómo volver a reanudar mi deseo propio en la vida cotidiana, en el contexto del gran otro, más allá del anudamiento forzado, producto de esta inhibición generalizada, en donde no se nos preguntó mucho cómo teníamos que hacerla dentro del confinamiento, sino que teníamos que arreglarnos, hacer un nudo, hacer un anudamiento en el estado de confinamiento. Cómo integrar ahí una cierta estabilidad dentro del estado del confinamiento, ¿no? Cómo poder perder esa inercia, ese ritmo, por supuesto todas las cuestiones del
del entretenimiento, el cine, el deporte, todas las cosas que también quedaron restringidas, entonces perderlas, o sea, desanudarte de ellas o ver la manera en cómo puedes integrarlas y anudarlas en el estado de confinamiento o aislamiento. Y ahora, al salir, ¿sí? Al desanudarse, digamos, el mandato del quédate en casa, sino ahora es el, bueno, recupera sal, eh, es volver a reanudar, literalmente a reanudar esas cosas que quedaron ahí, muchas de ellas pendientes, ¿sí? Pero en el doble sentido, tal cual las armónicas, las que quisiéramos continuar, y también las otras, las displacenteras, las que no quisiéramos continuar, pero en ese sentido también desconociendo, por así decir, pues la realidad social, la realidad eh, económica, política, en que no se reduce, o por lo menos no se reducía antes a la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Al poderlo hacer todo en casa y todo virtualmente, ¿sí? Que sabemos que esa es una herramienta, era una herramienta que ya teníamos desde antes de este confinamiento, pero que íbamos asimilando, íbamos integrando poco a poco y que hubo una cierta aceleración o una cierta imposición incluso de ahora tenerlo que hacer de manera virtual. Hemos escuchado mucho por parte de los colegas psicoanalistas de cómo dan testimonio de las dificultades o beneficios que han tenido al tener que vérselas con atender a distancia, atender vía telefónica o atender con videollamada. Más allá de que les gustara o no les gustara, sino que se veían forzados a hacerlo, sobre todo en casos como el de Italia, el de Argentina, donde los obligaron o los multaban si tenían que salir, vamos, donde no había realmente otra posibilidad de hacerlo, y que entonces al análisis y sus propias características del análisis de cada quien había que agregarle, digamos, la característica de no poderse encontrar cara a cara con el analista o con el analizante. Ajá. Entonces, bueno, más allá de este forzamiento que produjo eh, la aceleración de la adaptación o la integración de la tecnología de las comunicaciones a nuestra vida como, cotidiana, como en el caso de los psicoanalistas, atender vía telefónica o vía videollamada, ¿sí? O en muchos casos también se ha escuchado por parte de los psicoanalistas, que pongo aquí como ejemplo, pero podríamos pensar en otras profesiones y las respectivas dificultades que han tenido, de vérselas más bien con el suspender temporalmente el proceso analítico, ¿sí? Ya sea porque se quisiera o porque realmente se dificultaba demasiado. Pero más allá de la práctica analítica, pues tenemos otras profesiones que también se ven afectadas, ¿no? Desde los músicos, ¿no? Los artistas, hasta pues las fábricas, etcétera. El punto es que hay una carga, hay una inercia que tiene ya el sujeto que ha estado en este confinamiento, en donde también ha tenido que vérselas con los beneficios de eso. ¿Sí? Y que ahora, por así decir, tendría que renunciar a esos beneficios y recuperar los otros beneficios que tenía antes, y que incluso él veía amenazado cuando se le decía vas a tener que quedarte en casa por una semana. En un primer momento se hablaba de periodos más cortos. Una semana parecía muchísimo, 2 semanas parecía una eternidad. Bueno, si hubieran dicho 3 meses desde el inicio, bueno, hubiera sido peor. Pero en donde vemos curiosamente cómo el sujeto pudo irse adaptando y puede seguirse adaptando a este confinamiento y sacarle todos los beneficios posibles, ¿sí? Beneficios secundarios del síntoma, podríamos pensar esa frase eh, de Freud, ¿sí? Los beneficios secundarios del confinamiento, y donde bien estarían dispuestos
a continuar el confinamiento, bueno, para siempre, ¿sí? O unos cuantos meses más. Y quiero aclarar que todo esto lo estoy diciendo dejando aparte, digamos, la cuestión, por así decir, de la amenaza biológica o real que pudiera haber en algunas ciudades o países aún. Tal vez el caso de México, de Zacatecas, pero piensen en lugares donde ya están completamente liberados, ¿no? Y que aún persisten esas resistencias y que podríamos decir que incluso se puede apelar de manera neurótica como resistencia, ¿sí? Como pretexto incluso el peligro biológico, el peligro real en el sentido estricto del poder contagiarse, agravarse, ¿no? No solamente contagiarse, sino agravarse. Eso lo dejamos de lado, digamos, lo dejamos con las cifras que nos dan todos los días y las gráficas y las comparaciones con Europa y todo eso que nos invaden todo el tiempo en las noticias. Eso lo dejaría un tanto de lado, pero que es un hecho que esto va reduciéndose o es un hecho que podemos incluso apelar a la interpretación de las cifras y valorar realmente cuál es el porcentaje mundial que se ha tenido de contagios o de muertos en relación a la población mundial o a la población de cada uno de los estados. No podríamos llegar, por lo menos tengo presente el caso de Zacatecas, que tiene una cantidad oficial de funciones en donde se habla algo así como de una defunción eh, al día en todo este tiempo de confinamiento. Entonces, donde incluso podríamos, interpretamos desde esos ángulos las mismas cifras, podríamos relajarnos en términos biológicos o pensar en que existen probabilidades realmente mínimas de agravarse, ¿sí? Quito de lado, eso lo dejo de lado y nada más dejo la cuestión estrictamente neurótica, que incluso a nivel del chiste, de la broma o de una sinceridad grande, podemos escuchar en la gente de que dice yo no quiero regresar, ¿sí? Y poder utilizar el pretexto del virus para hacerlo, cuando realmente los beneficios son de otro orden, ya sea para continuar sus inhibiciones, para no vérselas con el otro, para no vérselas con sus propios proyectos, para no distinguirse de la masa, por ejemplo, de llevar al otro y hacer escuchar su singularidad, su discurso, etcétera, donde en el sentido estricto ya nada tiene que ver el virus como tal, el virus en su dimensión biológica, por así decir, ¿sí? Donde puede ser utilizado esto para resistirse y para renunciar o permanecer en esa posición donde infantil, donde es el otro el que me dice qué tengo y qué no tengo que hacer, donde es el padre o los padres los que miden el riesgo del niño y no es el niño o el sujeto adulto, ¿sí? Que asuma su responsabilidad subjetiva, ¿sí? En todo sentido, ¿no? Que decimos que esa responsabilidad subjetiva sobre todo es el psicoanálisis, el proceso analítico, el que le va otorgando, le va brindando al analizante una dimensión de, de responsabilidad que quiere decir qué tengo que ver yo en todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi inconsciente en todo esto? La relación que creamos con el inconsciente, la relación que vamos creando con la pulsión, por supuesto la relación que vamos creando con nuestro super yo. ¿Sí? En el psicoanálisis hablamos que durante un proceso analítico vamos combatiendo, vamos haciendo una batalla con ese super yo de cada quien, que nos dice que sí y que no podemos hacer, aunque a veces nos ponga en entredicho, nos ponga en circunstancias realmente contradictorias o imposibles, ¿no? Propias del super yo, ¿sí? Hablamos que el proceso analítico nos va a liberar o nos desconfina del super yo propio. Entonces, liberarse del super yo propio es
una cosa que produce el psicoanálisis mismo, ¿sí? Pero que en este caso, en términos del confinamiento, podríamos pensar así también, del cómo el sujeto, los individuos pueden recuperar su responsabilidad subjetiva en su vida cotidiana, ¿sí? Volver a pasar por los camiones, por el metro, por vérselas cara a cara con los compañeros, con la calle, pero sobre todo con esas cosas más singulares que son nuestros pendientes, lo que nosotros realmente quisiéramos hablar, demostrar, desplegar, desarrollar en nuestra vida de una manera totalmente subjetiva y personal, donde la satisfacción que se obtiene ahí es del orden, no de lo colectivo, de lo objetivo y de lo mundial, como pudiera ser esta inhibición mundial que se instaló con el confinamiento, sino del orden de lo individual, una satisfacción y una responsabilidad que se registra a nivel de lo individual, que no puede ser comparable en el sentido estricto con ningún bien común, ¿sí? Sino con las decisiones y las pérdidas que uno va asumiendo en la medida de lo que uno va apostando y alcanzando en el horizonte de su deseo. Así que hay que recordar que de por sí nos resistimos en términos generales a lograr así, a lograr una liberación o a lograr un reconocimiento del deseo propio por estar buscando el reconocimiento del otro. Prácticamente es así. En términos generales buscamos el reconocimiento del otro y desconocemos el reconocimiento del deseo propio. Pero aquí el reconocimiento del otro lo teníamos bien garantizado, bien logrado y bien aplaudido con el obedecer a una orden o a un solo requisito que era el quedarse en casa, ¿sí? Ese era como que mucho más fácil de cumplir, el reconocimiento del otro. Incluso se hacía toda una división social y se acusaban unos a otros de, mira, yo sí estoy confinado totalmente y tú no, o mira, ese que va pasando en la calle no está obedeciendo, es el que tiene mala conducta y el que tiene buena conducta. Bueno, eso se podría lograr cuando estábamos en un estado de emergencia mundial en donde lo único que se nos estaba permitido hacer prácticamente, o lo único que se nos pedía era quedarnos en casa. Pero ahora que eso está cambiando, todo lo demás regresa, lo que teníamos pendiente regresa y lo que quiero notar es que ese retorno puede ser amenazante para el sujeto por todo el compromiso que tiene ahí con su propio deseo y la responsabilidad subjetiva a propósito, y que entonces pueden haber resistencias y todo un desconocimiento de que eso podría o tendría que ser así, ¿sí? Y decir, no, pues ahora yo me quedo aquí y ahora pónganme nada más una orden más, o yo sigo cumpliendo la orden del otro, el deseo del otro, que era quedarse en casa, ¿no? Donde eso va a cambiar otra vez y que cuál es la diferencia entre un estado y el otro, en que el confinamiento mundial necesario por la pandemia es tal cual un deseo que nos vino de un otro, de una orden, una autoridad, y que uno asumió y uno cumplió y ya, ¿sí? Y que iba a ser pasajero, aunque durara meses o años. Y en cambio el anterior sí implica una responsabilidad subjetiva mucho más compleja. No es lo mismo hacerse cargo del deseo propio y del desarrollo, el despliegue que uno no hace o deja de hacer en la vida, que nada más hacerse cargo del el quedarse en casa. En ese sentido puede ser realmente mucho más amenazante el salir, pero no por el coronavirus, sino desde delante. Hay gente que no sale, o hay gente que se esconde, o que se ensimisma, o que se queda realmente pegada en obedecer el reconocimiento del otro, sin preguntarse nunca jamás por el deseo propio, que puede ir al médico, al psiquiatra, a pedir medicamentos para intentar silenciar el habla de su propio cuerpo, ¿sí? El displacer o el placer que pueda sentir su propio cuerpo y cómo él, al interpretarlo, puede tomar decisiones al respecto, ¿sí? Eh,
Pero todo eso queda velado, queda borrado cuando se nos pide nada más obedecer una orden. Entonces sí, las resistencias al desconfinamiento tienen que ver con que hay muchos sujetos que prefieren nada más obedecer una orden, ¿sí? Y reducir el sentido de su vida a eso, ¿sí? En donde no hacen sus pendientes, sus proyectos. Incluso hay mucha gente que a pesar del confinamiento no logró hacer pendientes, no logró continuar proyectos, si pensaba que iba a poder avanzar en tales textos, en tales escritos, en tales reparaciones que tenía ahí, avanzar en su tesis, y que resulta que no lo hizo tampoco. O sea, que a pesar del confinamiento tampoco avanzó en eso. ¿Y por qué? Por quedarse pegado nada más en la cuestión de él, qué tanto obedecer o qué tanto los otros no obedecían la orden. Es tanto como los hermanos, es el ejemplo clásico, es el de los hermanos, cuál es el hermano obediente y cuál es el hermano que no obedece, o los que no obedecen. Igual como en el salón de clases, cuáles son los que obedecen absolutamente, cuáles son los que desobedecen o manifiestan otras cosas, ¿no? Eh, es así. En donde estuvieron tan concentrados en eso que tampoco avanzaron, ni hicieron ejercicio, ni bajaron de peso, muchos al contrario, ¿no? No avanzaron en sus pendientes, no hicieron sus buenas intenciones, no sembraron más cosas en su casa, en fin, donde se ve finalmente que con confinamiento o sin confinamiento el sujeto del inconsciente padece sus propias resistencias, ¿sí? Y encuentra beneficios secundarios en sus propias resistencias, resistencias al reconocer lo que es el deseo propio, ¿sí? En pos, ¿sí? De seguir reconociendo lo que es un supuesto deseo del otro, ¿sí? Un supuesto deseo del otro, un supuesto o una supuesta realidad objetiva a la cual él tiene que adaptarse, ¿sí? Y en ese sentido sacrificar su singularidad, ¿sí? Entonces, con confinamiento o sin confinamiento, de por sí el sujeto del inconsciente se resiste. Entonces, el confinamiento no ayuda demasiado a librarnos de esa resistencia. Y ahora el desconfinamiento va a poner a prueba doble, y tal vez por eso mucha gente no quiere asumir esa prueba, el cómo va a recuperar el lugar en el que estaba o cómo ahora si no, ¿cómo ahora va a ser, va a bajar de peso, o va a hacer esos pendientes o va a avanzar en la tesis? Si no lo hizo en el confinamiento, ahora en el desconfinamiento sí lo va a hacer, ¿sí? Mucha gente que de por sí no buscaba trabajo y ahora con el confinamiento menos buscaba trabajo, ¿sí? Y ahora sí lo va a hacer, ¿sí? Es, es, es así. O sea, la gran prueba que nos hace el desconfinamiento es todo lo que teníamos pendiente antes del aislamiento, todo lo que pudimos haber hecho durante el aislamiento y no hicimos, y ahora en esta tercera etapa de que se va a venir la evaluación ya sea directa del otro, del otro social, el otro laboral, el otro universitario, el otro amoroso, ¿sí? O la exigencia propia del super yo, de uno, de confesarse de todo esto que no hice en el confinamiento, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Si ahí cuando tuve la oportunidad no lo hice, ¿sí? Tenía, digamos que no tenía los pretextos de la vida cotidiana, ahora que se vengan la vida cotidiana, va a volver a tener esos pretextos, pero ahora con el extra de que pudiéndolo haber hecho durante el confinamiento, tampoco lo hizo. ¿Sí? Entonces, esas revisiones y esas lecturas son también las que se van posponiendo cada día, cada semana, en que una persona que bien pudiendo salir, si su ciudad o país lo permite, puede utilizar el confinamiento como una resistencia para continuar su propio deseo. Eso es lo que quería hablar el día de hoy. Y voy a leer un comentario que dice, es decir, al no reconocer ese deseo, resulta más sencillo no hacerse cargo, no responsable, no bien. Exactamente. Exactamente, lo que pasa es que estaba súper justificado por la medida sanitaria, independientemente de las
políticas sanitarias y qué tan justificadas están o qué tanto se contradicen unas y otras, ese es otro terreno, pero aquí en el campo estrictamente de las resistencias, sí, de por sí tenemos resistencias a hacernos cargo, ¿no? A lograr esa responsabilidad subjetiva. Y por eso me atreví a decirles que las resistencias al psicoanálisis mismo tienen que ver con el resistirse a las responsabilidades subjetivas. Y ahí le voy a agregar también a las realidades psíquicas, subjetivas de cada quien. ¿Sí? Si la civilización por años se ha resistido a reconocer lo que a través de Freud y Lacan ahora conocemos como el sujeto del inconsciente, podemos afirmar que lo hacía para no asumir las responsabilidades que eso implica y seguir pensando que existe una realidad objetiva en sí misma, ¿sí? Que funciona independientemente de nuestra subjetividad, ¿no? Que si escuchan bien, esto es muchísimo más compatible con el discurso de la ciencia, por ejemplo, ¿sí? O el discurso de la religión. O sea, pensar que existe una realidad en sí misma y que la posición de uno está en un cierto déficit o en una cierta distancia de eso, pero que eso de por sí existe en sí mismo. Y en cambio el psicoanálisis va a ir tal cual por el sentido contrario, donde no puede existir una tal realidad objetiva si no pasa por una realidad psíquica, una realidad subjetiva, que es del orden de la subjetividad que tanto uno reconoce como objetivo o no, que tanto uno reconoce como realidad objetiva o no. Ya Freud nos enseña que es la llamada realidad objetiva depende de la realidad psíquica de cada quien. ¿Sí? Está en función de la realidad psíquica de cada quien. Bien, pues les agradecemos su asistencia y los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien. Ah, no, bueno, aquí agarró una más que no había visto de Roberto. Dice algo que no entiendo a nivel mundial. En México y más en Zacatecas los contagios están muchísimo más altos ahora que cuando comenzó esta crisis sanitaria. Y al inicio prácticamente nos aislaron completamente con el confinamiento inicial. Aunado a esto, nuevas noticias hablan de un hablan de un nuevo contagio, incluso el nuevo virus COVID-19 es más resistente y más contagioso. Ahora las condiciones están más peligrosas y ahora nos piden que salgamos del confinamiento. O sea, ahora nos piden que dejemos de tener el miedo al contagio o muerte e intentemos regresar a la vida cotidiana, a la nueva normalidad. Sí, yo creo que parte de la responsabilidad subjetiva de la que les hablaba hace rato tiene que ver, ¿por qué no?, con el poder cuestionar esas contradicciones. ¿Sí? Pero el poder cuestionarlas significa que ya no solamente se trata de obedecerlas. O sea, es cierto, yo obedecía antes, estoy obedeciendo ahora, pero según las razones que me dabas antes, no cobra sentido que entonces ahorita esté saliendo. Es cierto, ¿no? Y son cuestiones que se pueden hacer tal cual a las autoridades sanitarias nacionales o mundiales, en donde se abre la cuestión, cuál es el sentido, el beneficio del confinamiento, en qué momento es necesario incluso el confinamiento, en qué momento ya, por más confinado que estés, si el virus se instaló en la ciudad, difícilmente vas a poderlo evitar. O sea, que hablar bien de qué características tiene este virus y no solamente ponerlo como tú bien destacas, como el virus muerte, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que ahora le tiene más miedo al virus que al cáncer, a la diabetes, al SIDA, a los accidentes, a los secuestros.
y que esa condensación que se hizo, como solamente presta atención a este riesgo muerte o al gran riesgo muerte llamado COVID, pero simultáneamente es dejar de prestar atención a todo lo demás y todo con la fantasía de que estando en casa realmente garantizabas la inmortalidad prácticamente. ¿Sí? O sea, había un gran beneficio ahí, de si estoy aquí no me muero, bueno, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a reflexionar y qué pasa con los accidentes, con los asaltos, los secuestros, las otras enfermedades, la influenza, tantos otros virus y enfermedades como tal, el cáncer, la diabetes, etcétera. ¿Qué pasa? Que realmente desaparecieron pues en cierta escena, en cierto pantalla, sí, porque de eso ya no estaba proyectado en la pantalla, o sea, ni en el celular, ni en la televisión, ni nada. O hay muchas otras, acuérdate que también al inicio salió esto de qué pasa con los muertos de hambre, literal, ¿no? La hambruna, todos los que se mueren diario, que no es uno, ¿verdad? Sino que el número es muy superior al del virus. ¿Qué pasa con esos muertos? Esos no cuentan. Y se decía, bueno, pues es que el hambre no es contagiosa y en ese sentido no mata a todos y por eso no todos están alarmados y preocupados por eso. Pero creo que la respuesta en la línea de una responsabilidad común por lo pronto es volver a dimensionar el factor de la muerte y no tenerlo todo condensado al asunto del COVID, ¿sí? Como que es el único riesgo de muerte, ¿no? No lo es uno entre otros, pero hay que recordar eso también, porque hay un adormecimiento en este estado como que hipnótico que también se logró a nivel mundial, en solamente estar pensando o solamente estar preocupando en ese factor de riesgo de morir por algún agravamiento del contagio del COVID, pero como tú bien sabes, de por sí la gran mayoría del mundo no se contagió, la gran mayoría que se contagió no se problematizó, etcétera, etcétera. Pero el punto de atención se ha concentrado en el COVID muerte, como dices, ¿no? Hay que despertar un poco, independientemente de a dónde lleguen esos cuestionamientos, pero es una responsabilidad subjetiva de reconocer y darle entrada al resto de los factores de riesgo de muerte, pero junto con eso también al resto de los factores del riesgo de vida, de cómo poder también, ¿no?, recuperar los riesgos de muerte en otras áreas, pero también los riesgos de vida en otras áreas. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar un beneficio y una seguridad y una satisfacción más allá del quedarse en casa o del confinamiento? ¿Sí? De la satisfacción de sí estoy haciendo lo correcto. Bueno, ahora la pregunta de Lacan sería la que hace otra vez en el seminario 7, ¿no? Pero la voy a poner en mis palabras. Pero ¿ha actuado usted en, ha hecho usted lo correcto en relación a su propio deseo? Lo que dice Lacan es, ha actuado usted en conformidad a su propio deseo. ¿Sí? Pero para nosotros es ahorita, y más allá del haberse quedado en casa, independientemente de que si usted se quedó en casa muy prematuramente o quiere quedarse en casa más tiempo, pero sea usted, digamos, consciente de lo que redimensione lo que es esto. Usted, no el padre, ¿no? No el padre OMS, no el padre Gatel, ¿sí? No, no ese padre, sino ya usted como adulto, dadas las circunstancias, lo que se dio cuenta, lo que pudo criticar, lo que puede redimensionar, ahora usted toma una decisión, ¿sí? Recupere, digamos, su propio criterio, su propio sentido común, el de antes y el mejorado probablemente con toda esta experiencia, ¿no? Eh, pero un despertar sería sí, hay que despertar y hay que
Ahora estamos en otro momento, y sí estamos en otro momento, porque independientemente de que sigue la epidemia y siguen los contagios y las muertes, ya toda la medida de contención y de prevención que se hizo es válida, ¿sí? Es decir, imagínate todo el confinamiento de 3 meses, en algo debió haber servido, ¿no? Eh, o alguna parte de esa debió haber servido, ¿sí? Pero si pensamos en eso, bueno, pues esto va a ir disminuyendo. Una crítica que yo hice, sí, es que se hiciera pensar que el contagio significaba la muerte instantánea. Entonces cuando ven o dicen el número de contagios, la gente piensa o dice, está aumentando el número de contagios, el sujeto se siente en riesgo de estar en muerte automáticamente, ¿no? Y no es así. Por eso creo que tal vez es momento también de empezar a leer las cifras de otra manera, ¿no? Tanto en comparación con los propios números de muertes, de otras causas, de la misma diabetes, de la influenza, de la gripa, de los accidentes, de los secuestros, de los feminicidios, para tener las piezas del rompecabezas mejor ubicadas, ¿sí? Y no seguir bajo el influjo de pensar que solamente es el virus el único factor de riesgo de muerte. Hay muchos otros, ¿sí? O sea, al recuperar eh, la libertad, al salir finalmente del confinamiento, uno se las va a ver con el riesgo del coronavirus, pero también con los otros, porque de ahí uno encerrado en la casa difícilmente nos puede atropellar un carro. ¿Sí? Entonces, o nos pueden asaltar, nos pueden robar, o sea, es recuperar también todo lo demás, ¿no? Y asumir que siempre estuvieron esos otros factores de muerte, que ahí siguen, que no hay que olvidarlos, ¿sí? Y que además hay unos otros que no están nombrados, como la gente que se muere de hambre y que pues que difícilmente puede hacer esconderse de eso, o sea, si quedarse en casa los resguardara de morir de hambre, pues seguramente lo hubieran hecho. Nos dice Mayra, si el COVID era y puede seguir siendo un buen argumento para confiarnos de nuestro propio deseo, era y puede seguir siendo un buen argumento para confiarnos de nuestro propio deseo. Mm, yo lo pensaría más bien como desconfiar de nuestro propio deseo, ¿no? O sea, un buen argumento para no pensar en nuestro propio deseo y pensar o reducir nuestro deseo al máximo, que probablemente lo dejaríamos en un instinto de sobrevivencia, ¿no? Y no hacernos cargo de nuestro deseo pleno, que va más allá definitivamente de un instinto de sobrevivencia, ¿no? Son muchas cosas, toda la vida cultural, toda la vida del ser humano y de la cultura. Dice, el mensaje, dice Samki, que continuo repetitivamente nos lleva inevitablemente a la lección, quédate en casa, ponte cubrebocas, etcétera. Los que mueren le adjudican el COVID. Nos lleva. Bueno, lo que alcanzo a entender ahí, por ejemplo, es... sí, mira, bueno, más bien me haces pensar en lo siguiente, ¿no? Que parte del éxito de esta campaña de prevención mundial ha sido el responsabilizarnos, curiosamente, ¿no? A nosotros o a los otros de las muertes. Nos han hecho pensar que el no obedecer al confinamiento, aunque ustedes saben que hay mucha gente que se murió en sus casas, se contagió en sus casas, o que se contagió y se curó en sus casas y ni cuenta se dio. Eh, pero es importante esto porque se ha provocado una especie de, de idea de que el otro, ¿sí? Se vuelve un asesino en potencia.
¿no? Si sale de la casa, si no usa cubreboca, y todos la violencia que hemos visto entre la gente que trae cubrebocas y no, el asesinato de Giovanni, ¿no? Es decir, la autorización que puede tener alguien de oprimir al otro porque no trae cubrebocas y porque entonces eso le resulta, según él, una amenaza mortal para los demás, que no es así, ¿no? Pero nos han hecho creer que nosotros somos responsables de las consecuencias del virus, ¿sí? Que nosotros somos los responsables casi originales de las consecuencias del contagiarse, al salir, o no, al ponerse cubrebocas o no, usar el gel o no. Y poco se piensa de la responsabilidad que se tuvo al respecto del virus eh, a nivel político. La clásica es, por ejemplo, si China informó a tiempo o si China debió haberse confinado ellos antes de que saliera todo el virus por todo el mundo. Ya para pensando aún así que esto pudiera ser un virus totalmente natural, producto de comer murciélago en un mercado, un chino, ya para no meternos en más argumentos o en más datos como pudiera ser la responsabilidad que se tuvieron en ciertos laboratorios, como el laboratorio de Wuhan, donde ya se hacían experimentos, el hombre hacía experimentos de transmutaciones de estos virus, operaciones de estos virus, hasta pensar qué tanto de la mano humana está detrás de las características de este virus. Bueno, eso ya es irnos muy lejos. No tan lejos y pensarlo como algo natural, pero sí con responsabilidad política, la responsabilidad que pudo haber tenido China o la OMS de alertar en otro momento, ¿no? Pero creo que todo ese cuestionamiento no llega a esos lugares también por los medios de comunicación oficiales y se nos queda entre nosotros, ¿no? Y esa legítima exigencia del llamado a la responsabilidad de quién es culpable de esto, ¿sí? Más allá del cuento chino de que fue un chino que se comió un murciélago en un mercado, más allá de eso, no llega ahí y se queda entre nosotros, como que tú eres el responsable de esto por no traer cubrebocas, tú eres el responsable por no haberte encerrado, tú eres el responsable por etcétera, etcétera, y donde se nos queda así un espejo de entre nosotros de quién es el realmente amenazante, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el verdadero culpable de que yo me contagie o no? ¿O yo mismo seré el culpable de eso? No sé, hay muchas cosas y ahí uno se puede informar también. Pero, por ejemplo, a propósito de esto, del virus totalmente natural, he escuchado que para que un virus así haya pasado del animal al ser humano y del ser humano a todo el mundo, era en términos biológicos y genéticos muy difícil. Era una transformación que debía tener décadas o cientos de años para que una transmutación así hubiera sucedido. No podía ser, digamos, a nivel del instante del, del comprar un murciélago en el mercado y comértelo y ya, y tú te lo comiste y entonces contagiaste a los demás. Eso parece que realmente no se puede sostener en términos estrictos. No lo puedo hacer yo no soy biólogo ni genetista ni nada, pero la idea que nos hacen creer es que el culpable uno fue un chino que comió un murciélago y que se contagió y que entonces ese nos contagió a todos. Difícil de creer, ¿sí? Pero de ahí también, digamos que la responsabilidad de cada quien y abrir, ¿no? Abrir nuestro criterio y no nada más andar ahí culpando y mucho menos justificarnos con que el otro no trae el cubrebocas para desatarle toda nuestra furia, ¿sí? Nuestra agresividad que de por sí ya teníamos.